Hola, hola, en este video vamos a hablar un poquito sobre cómo construir listas en nuestro lenguaje de programación de MATLAB. Abramos nuestro MATLAB y vamos a ello. Bueno, las listas son fáciles de construir en MATLAB. En realidad necesitamos el nombre de la variable, por ejemplo, la letra A, el símbolo igual y dos corchetes. Dentro de los dos corchetes vamos a colocar todos los elementos que queremos guardar en esa lista. Por ejemplo, si yo coloco 1, 2 y 3, en este caso voy a construir una lista numérica con los números 1, 2 y 3. Si uso la misma sintaxis, pero en este caso cambio el nombre de la variable para llamarla B y coloco palabras, es decir, Ana, Pedro y María. En este caso estoy construyendo una lista guardada en la variable B que ahora es de tipo texto. Bueno, ¿qué podemos hacer con las listas? Lo primero que podemos hacer es básicamente agregar nuevos elementos, quitar algunos elementos o tener acceso al valor de un elemento en específico de la cadena. ¿Cómo hacemos esto? Para agregar un nuevo elemento voy a utilizar en este caso una variable C. Podemos utilizar de nuevo los dos corchetes, colocar todos los elementos que tenía una variable en específico. Utilicemos por ejemplo esa variable A y le agrego los números que yo quisiera agregarle a esa lista, valga la redundancia, por ejemplo 4 y 5. En este caso, lo que él va a hacer es pegar todo lo que está guardado en la variable A, en este caso 1, 2 y 3, y agregarle los nuevos elementos que yo estoy diciendo, es decir, 4 y 5. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, para las cadenas o las listas, perdón, de tipo texto, donde podemos aquí, por ejemplo, colocar que la variable B se agregue y que podamos colocar, por ejemplo, hagamos un ejercicio interesante. ¿Qué pasa si yo le agrego valores numéricos a esta cadena? Resulta que él va a agregar esos números, pero los va a agregar como textos. No por ser, digamos, números. En este caso vamos a tener una lista híbrida donde tenemos texto y tenemos números, sino que simplemente va a coger todo lo que tengas acá y lo va a transformar a tipo texto. De esa forma agregamos elementos a nuestras listas. Bueno, ahora ¿cómo podríamos borrar elementos de nuestras listas? Primero hay que entender cómo acceder a las posiciones en nuestras listas y para ello utilizamos identificadores. MATLAB arranca con el número 1 para cada posición de cada elemento que usted tenga en la lista. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos por ejemplo la variable B que tiene 3 elementos, Ana, Pedro y María, MATLAB le asocia el índice 1 a Ana, el índice 2 a Pedro y el índice 3 a María. De esta forma uno puede acceder a los valores que están guardados dentro de las listas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente utilizamos el nombre de la variable que yo quiero acceder, en este caso utilicemos la variable B, y dentro de paréntesis, no corchetes, sino paréntesis, voy a escribir la posición de la cual yo quiero acceder su valor. En este caso, si por ejemplo coloco el número 1, accedería al valor Ana. Si yo coloco el número 2, accedería al valor Pedro. En este caso, digamos que diferente a otros lenguajes de programación como Python, por ejemplo, donde los índices arrancan en 0, acá tenemos que tener cuidado que los índices en nuestras listas siempre en MATLAB arrancan en 1. Significa que si yo le pido, por ejemplo, a MATLAB la posición 0, él me va a dar un error porque me dice que no hay un índice 0. ¿Listo? Bueno, ¿cómo borramos entonces los elementos? Simplemente colocamos la posición que yo quiero borrar, en este caso, por ejemplo, la posición número 1 de la variable B o de la lista B, le doy igual y simplemente coloco un par de corchetes vacíos, sin nada adentro. Lo que él va a hacer es borrar ese elemento que tenía. Entonces, en este caso, que nuestra lista era Ana, Pedro y María, al hacer este proceso donde borramos la posición número 1, solamente nos van a quedar Pedro y María.
Bueno, hasta aquí llega este video, espero que hayas aprendido algo, digamos, acerca de las listas, cómo crear listas numéricas, listas de texto, cómo agregar valores, cómo rescatar los valores de una posición en específico y cómo borrar algunos elementos de nuestras listas. Nos vemos en nuevos videos. Chao, chao.